Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El Gobierno asume que no va a presentar los presupuestos en el plazo que se marcó. En realidad estaba ya fuera de tiempo, pero prometió una y otra vez que presentaría las cuentas antes de que acabase el mes de marzo. Ahora, con la guerra de Irán, las cosas han cambiado. A falta de 12 días para que termine el mes, en el Ejecutivo asumen que va a ser muy difícil cumplir con el compromiso que ellos mismos habían adquirido, a pesar de que lo han seguido prometiendo casi hasta ayer mismo. En el Gobierno alegan que la prioridad tiene que ser las medidas contra un conflicto mundial que ha alterado todas las previsiones económicas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Presentar los presupuestos es una obligación constitucional que el Gobierno no cumplió en 2024 ni en 2025 y, aunque iba ya tarde, prometió hacerlo en este primer trimestre del año para 2026. Hace unas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estuvo aquí en Hoy por Hoy. Esto es lo que nos dijo el día 27 de febrero. ¿Mantiene vivo el compromiso de presentar los presupuestos en el primer trimestre del año? Porque, porque estrenamos ya mes de marzo, que es el tercer mes. Sí, estamos ya casi, ¿no?, en el mes de marzo y sí, mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos. En este momento, sinceramente, no tenemos los apoyos. No tenía los apoyos, sigue sin tenerlos ahora, pero lo han escuchado, mantenía su compromiso. A Montero le corresponde elaborar las cuentas como ministra de Hacienda y si no las presenta ya, difícilmente va a poder hacerlo porque abandonará el Gobierno para asumir su candidatura en Andalucía. Antes de ayer, martes, preguntaron a la ministra portavoz Elma Saiz. Sí, en relación a los presupuestos, así lo hemos dicho y todavía estamos, atravesando la mitad del mes de marzo, con lo cual, en ese sentido, como hemos dicho, cumpliremos con lo verbalizado de presentar el proyecto de presupuestos. El cambio se produjo ayer mismo, cuando la SER preguntó directamente al presidente del Gobierno. Saber si el hecho de que el Gobierno esté centrado en la preparación de este plan retrasa la intención del Gobierno de aprobar los presupuestos antes de que acabe este mes de marzo. Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y en consecuencia las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles, no solamente en términos de desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio, y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. En el Gobierno concretan eso que Sánchez dejó en el aire. Asumen que no habrá presupuestos con el argumento de que la guerra ha cambiado todo el escenario económico y que no tiene sentido presentar ahora unas cuentas ante una situación que ha cambiado con la guerra. Sí, el Gobierno ha ido retrasando la aprobación de las cuentas en el Consejo de Ministros ante la falta de apoyos para sacarlas adelante en el Congreso. Sánchez aseguró primero que cumpliría con la previsión constitucional de llevarlos a la Cámara en el mes de septiembre. Después se dio hasta finales de año y el último plazo comprometido era el de este primer trimestre de 2026. En la Moncloa han apurado las semanas y ahora se asegura que la guerra y que su impacto sobre la economía no les va a permitir llegar a esa meta. Creen que no tiene mucho sentido, además, presentar un proyecto de presupuestos en esta coyuntura de incertidumbre que por ahora no saben qué efectos puede tener sobre la economía. Aseguran que las previsiones con las que están hechas esas cuentas pueden saltar por los aires si la escalada bélica se mantiene, así que la orden del presidente es concentrar todos los esfuerzos en la preparación del decreto que el Consejo de Ministros va a aprobar el viernes. El nuevo retraso deja en el aire las cuentas y hace además, Ángeles, prácticamente imposible que de retomarse sea la vicepresidenta Montero las que las presente ante el Consejo de Ministros, porque en las próximas semanas tendrá que materializarse su salida del gabinete para poder centrarse en la campaña autonómica en Andalucía. Hasta luego, Guillem. Hasta luego. El Gobierno sigue a todo eso negociando con los grupos para que apoyen esas medidas que quiere aprobar mañana mismo en el Consejo de Ministros para paliar el impacto económico de la guerra. Ayer en los pasillos del Congreso ocurrió esto. Le hicieron al ministro Bolaños, que está negociando con los partidos, la pregunta de si el decreto de mañana afectará a la vivienda, regulará la vivienda, que es lo que está pidiendo la izquierda.
Preguntaron a Bolaños, pero en eso pasaba por allí Mónica García, ministra de Sumar. Ministro, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes? Seguro. Seguro, dice la ministra Mónica García. No tan seguro, diría yo. Vamos a trabajarlo. El Gobierno se agarra a la situación internacional que en las últimas horas ha vuelto a vivir una sacudida que nos sitúa en otra fase de la guerra, los ataques a plantas energéticas. Es una fase mucho más incierta y que ha disparado de nuevo los precios del petróleo. Ayer hubo un ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo, un yacimiento que comparten Irán y Qatar. Irán ha dicho que esto les legitima para responder, cosa que ya han hecho, por cierto, y Qatar advierte de que esto nos sitúa ante otro nivel de peligro. Esta madrugada, sin ir más lejos, Irán ha atacado infraestructuras gasísticas de Qatar. La pregunta es quién lanzó ese ataque, ¿es Israel o Israel junto a Estados Unidos? Porque Trump ha escrito esta madrugada en su red social que Estados Unidos desconocía ese ataque de Israel. Lo que ocurre es que en esto hay versiones contradictorias. Ni Estados Unidos ni Israel se han atribuido la autoría, pero Trump sí dice que fue Israel. La prensa israelí lo que dice es que esto es un ataque de Netanyahu con el visto bueno de Donald Trump. Y en Estados Unidos publican medios como Axios que Washington no solo lo conocía, sino que además estuvo en la coordinación. ¿Qué se sabe? Ángel Villascusa. Lo que sí se sabe es que el yacimiento de South Pars, el más grande del mundo y que está entre Irán y Qatar, ha sido bombardeado 2 veces, la primera ayer por la tarde y la segunda esta madrugada. Israel, lo decíais, no ha confirmado ser quien ha lanzado las bombas, aunque las fuentes periodísticas apuntan directamente al ejército hebreo, pero también a Estados Unidos, eso sí, en distinto grado. Unas acusaciones que Donald Trump ha negado esta noche cuando ha dicho en Truth Social que desconocía por completo ese ataque. Esto contradice lo que vienen diciendo medios estadounidenses e israelíes desde ayer. Por ejemplo, el Wall Street Journal señala que Trump aprobó el ataque, según funcionarios de Estados Unidos, con el objetivo de presionar a Irán para que desbloquease el estrecho de Hormuz. En el Times of Israel también van por esta línea y dicen que fuentes israelíes y estadounidenses confirman que el ataque fue coordinado con la Casa Blanca y también aprobado por ella. Axios, que también ha señalado que Washington coordinó la operación, se ha hecho eco del desmentido del presidente de Estados Unidos. Este portal de inteligencia dice, citando a funcionarios de los dos países, que las declaraciones de Trump de esta noche son inexactas. El hecho es que el ataque nos ha dejado una espiral que se ha acelerado en las últimas horas. Después de ese bombardeo contra el mayor yacimiento de gas del mundo, Irán ha dicho que ahora las líneas rojas han cambiado, que ellos sienten que tienen derecho a tomar represalias. Teherán ha atacado poco después plantas de gas de Qatar, incluso ha atacado Arabia Saudí, socio de Estados Unidos y la otra gran potencia en la zona. El ministro de Exteriores saudí ha advertido de que su paciencia con Irán no es ilimitada. Y a todo esto, ayer Irán admitió que Israel ha matado al jefe de sus servicios de inteligencia. Enviado especial de la SER en el Líbano, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Esto nos pone en otra fase en la guerra que sigue dejando muertos ahí donde tú estás, en el Líbano. Sí, donde Qatar asegura que ya ha conseguido apagar el enorme incendio generado en la mayor planta de gas licuado del país y una de las más grandes del mundo. El día 20 de esta guerra, como dice, es mucho más larga de los titubeantes previsiones de Trump Netanyahu, y después de amagar con la isla de Har, Israel y la respuesta de Irán ponen en jaque el mercado global de gas y de petróleo, atacando primero Netanyahu, el mayor yacimiento de gas del mundo, situado en el sur de Irán. Y después Teherán respondiendo esta noche incendiando la planta de Qatar y objetivos petrolíferos en Arabia Saudí. Ataques que se han multiplicado esta noche también sobre Irak, con un muerto o Kuwait, mientras que Israel ha matado esta mañana a otros 2 iraníes. El ministro de Defensa israelí, Katz, dejaba en el aire una amenaza en las últimas horas cuando anunciaba la caída del ministro de Inteligencia iraní. Habrá sorpresas en toda la línea de frente. No sabemos si se refería a poner en el disparadero las infraestructuras petroleras y gasísticas. Y mientras Netanyahu sigue castigando al Líbano, donde esta noche ha reventado varios de los puentes más importantes del sur del país y donde asegura haber matado a otros 20 miembros de Hezbollah. Y mientras los birutíes aquí están desesperados, Ángels, como este panadero al que las bombas de Israel le han destrozado los cristales por segunda vez en 4 días. Israel asegura que la andanada de misiles de esta noche lanzadas por Irán han matado a un trabajador extranjero y a 3 mujeres palestinas en Cisjordania. Mientras muchos se fijan en los mercados, las cifras de los muertos superan ya los 2.400 en toda la región. Volvemos en el abierto, Nico, gracias. Hasta luego. Estamos siguiendo desde primera hora el impacto que la guerra tiene en la economía mundial. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Y no hace falta esperar a que abran las bolsas a las 9 para comprobar lo que estamos viendo ya en el precio del gas y del petróleo. Sí, lo que estamos viendo es que el petróleo sigue subiendo. El barril de Brent cuesta ahora ya más de $113, ha subido $10 en un día, y el gas natural también se encareció ayer un 10%. Lo que estamos viendo más allá del precio inmediato de entrega del petróleo es que los contratos de compra para junio y para julio
también empiezan a superar los $100 por barril, y eso indica que la sensación es que los ataques a estas refinerías y a estos yacimientos energéticos pueden dificultar la recuperación del suministro de hidrocarburos, incluso en el caso de que la guerra acabara ya. Jordi, hasta luego. Hasta luego. Ante este panorama económico, mañana veremos cuáles son las medidas que acaba aprobando el Gobierno en ese Consejo de Ministros extraordinario. Será interesante escuchar qué dice esta mañana el presidente del Gobierno, tanto sobre el decreto como sobre la noticia que les contábamos al empezar sobre los presupuestos. Está previsto que Sánchez hable dentro de más o menos una hora, cuando llegue en Bruselas a la cumbre de líderes de la Unión, que es una de las más importantes de las últimas que se han celebrado. Trump decidió iniciar junto a Israel una guerra y ha intentado arrastrar a los países de la OTAN y de la Unión. Europa acabó diciendo que esta no es su guerra, pero hay voces discrepantes. Sánchez lo que va a tratar es de sumar apoyos a su no a la guerra que le ha enfrentado con el presidente de Estados Unidos. Así que hoy de nuevo Europa decide dónde quiere estar. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La pregunta es si es posible que hoy salga una posición conjunta de los países europeos. Sí, va a ser una cumbre centrada en temas económicos, pero la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel ha empujado a los 27 a moverse desde la tibia respuesta inicial hacia un distanciamiento de las principales capitales en torno a una guerra que desde hace días en Bruselas repiten que no es la guerra de la Unión Europea. Así que la cumbre de este jueves servirá para medir la solidez de ese distanciamiento con Estados Unidos y la unidad del bloque en esa respuesta. Por lo que lo importante aquí serán las palabras, y en el borrador de las conclusiones al que hemos tenido acceso comprobamos ya cómo los 27 afianzan una postura más crítica con el conflicto, porque en el texto piden a todas las partes respetar el derecho internacional y respetar también el orden multilateral. Es la postura inicial de los 27 que llegan a esta cumbre haciendo llamamiento a la desescalada y que contará esta mañana con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo que según varias fuentes pretende ser la imagen de ese respaldo del bloque al orden multilateral, un consejo en el que analizarán las fórmulas para mitigar los efectos en los precios de la energía y donde comprobaremos si Orbán cede y desbloquea su veto al préstamo de 30.000 millones a Ucrania, algo que parece muy difícil según varias fuentes comunitarias. Ampliamos en el abierto. Gracias, Enrique. A vosotros. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Ahora en Lidl contramuslo de pollo sin piel por 3,29 ahorras un 16%. Y con Lidl Plus medio kilo de brócoli por 0,85 ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales. En Endesa, solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com. Salía yo de viaje con toda mi ilusión y en mitad del camino el coche dijo chimpón: ¡ay, mi coche de mi alma! ¿Por qué me fallas ahora? Con las torrijas esperando y la playa a media hora. Esta Semana Santa no confíes en milagros. Encomiéndate a nuestros mecánicos y haz la revisión oficial Midas, el mantenimiento oficial a precio Midas. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. ¿Único se escribe con H o sin H? ¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 € al mes. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Después de que el rey admitiera abusos en la conquista española de América, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha invitado a Felipe VI al Mundial de Fútbol de este verano, que se va a celebrar en México, en Canadá y en Estados Unidos. Esa invitación la hemos conocido ahora, aunque se cursó antes de que el rey pronunciara esas palabras de las que se desmarcaron Pepe y Vox. María Manjabacas. Con agrado ha recibido la zarzuela la invitación al rey para que asista al Mundial de Fútbol que se celebra este verano, aunque todavía no ha confirmado si irá. Pero sí valoran el gesto de una misiva que se recibe en Zarzuela el día 24 de febrero, 20 días antes de que el rey, en una exposición en Madrid y ante el embajador de México, reconociera abusos en la conquista de América. En la carta, la presidenta Sheinbaum asegura que el evento deportivo puede ser una buena ocasión para profundizar en las relaciones y estrechar los vínculos. Los dos países, asegura, tienen un legado compartido de lengua, de cultura, de memoria colectiva. La misiva se interpreta como un gesto significativo, un avance
avance en la normalización de relaciones entre los dos países. Hemos empezado este tramo hablando de los presupuestos, cuyo debate ha tenido que aplazar también Salvador Illa en Cataluña. Se iban a votar mañana en el Parlamento, pero el presidente catalán lo retira para ganar tiempo de negociación con Esquerra. Laura Pons. El Ejecutivo catalán se reúne a primera hora para aprobar el suplemento de crédito que permitirá a la Generalitat tener los recursos necesarios a la espera de nuevas cuentas, reunión que llega después que Salvador Illa retirara ayer los presupuestos para evitar una derrota parlamentaria a falta de los votos d'Esquerra. Tirar pressupost a Catalunya, perquè avui hem arribat a un acord perquè hi hagi un pressupost. Illa rectifica y también lo hace Oriol Junqueras, que ya no pone como condición para negociar los presupuestos el IRPF. Dice el presidente de los republicanos que está abierto a negociar alternativas. Una de estas propuestas que es útil para nuestro país es el IRPF. Y si el gobierno cree que tiene alguna alternativa mejor, pues que la plantee. Contrapartidas que dicen fuentes cercanas a Junqueras tienen que ser de peso, de gran envergadura para compensar el retraso del IRPF. La jugada, dicen fuentes republicanas, empieza de nuevo. Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana. Así es, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Sí, esto suena muy bien. Satisfaction. Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien? A ver. Nuestra increíble banana de primera está solo 1,09 el kilo. ¿Un 26% menos? Sí. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Y qué bien sienta. Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terriblemente única. Para Sandra protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Llévate portátiles, móviles, smartwatch, televisores. O un frigorífico, la lavadora, el horno. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes. Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la ONCE de 17 millones. ¿Te gustan? Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a quién le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Un informe de UGT señala que 1/3 de los inquilinos de nuestro país teme que le suban el alquiler y en el fondo que se tenga que ver obligado a dejar su casa. Pablo Anzola. Buenos días. Sí, en concreto el 35% de los inquilinos anticipa subidas inminentes de su alquiler y un porcentaje parecido, en torno a 1 de cada 3, teme tener que marcharse del piso en el que vive. Son las famosas personas que se están hablando que después de la pandemia consiguieron una vivienda de alquiler y ahora se les acaba su alquiler de 5 años. Y lo que viene después, la búsqueda de piso, es un proceso cada vez más habitual y también más complicado. Y es que lo más normal es tardar meses en encontrar una vivienda, mientras casi la mitad de los inquilinos dice haberse mudado ya al menos 4 veces. No puedes generar un apego, un arraigo a una zona, porque también aquí se ven el tema de los contratos de alquiler de temporada o estos contratos fraudulentos de solo un año. Rubén Rances, coordinador del espacio de vivienda de UGT, la presión es insostenible, dice un informe de este sindicato, y la sensación de desprotección creciente, y es que 9 de cada 10 inquilinos dice sentirse desamparado por la normativa actual. La incidencia que ayer provocó retrasos en la alta velocidad con origen o destino en Madrid fue provocada por un trabajador de Renfe. Arrancó hasta 8 cables de fibra óptica y eso provocó la caída del sistema. Edu Hernández. La incidencia en el centro de control de tráfico de Atocha provocó fuertes retrasos, con hasta un 90% de trenes de alta velocidad y larga distancia afectados en toda la red, pero especialmente los que tenían origen o salida en Madrid. Las estaciones de Atocha y Chamartín, de hecho, registraron demoras que iban desde los 30 minutos hasta las más de 2 horas. Pese a que ayer por la mañana se indicó que esta incidencia se debía a un fallo de señalización originado en ese centro de control, finalmente supimos que esta se dio después de que un trabajador de una subcontrata de mantenimiento de Renfe arrancara 8 cables de fibra óptica. Ese corte de cables se produjo sobre las 8 de la mañana, provocando que tanto los tráficos de Atocha como de Chamartín se paralizaran y no fue resuelto hasta las 9:20 de la mañana.
Y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Nacho Corredor, Javier Aroca y Cristina Monge. Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.